Dentro del tema de la infraestructura logística, es importante también conocer el tema acerca de las Incoterms. Las Incoterms fueron establecidas en el año de 1936 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Este organismo ha realizado actualizaciones en diferentes años. La última se realizó en este año 2020, las cuales entraron en vigor el 1 de enero de 2020. En el comercio nacional e internacional existen un conjunto de 11 términos comerciales de 3 letras que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes de un contrato de compraventa de mercaderías sobre las condiciones de entrega de las mercancías y define las responsabilidades entre exportador e importador. Este término se reconoce como un estándar internacional por la autoridad aduanera y la Corte en todos los países. Los objetivos principales de los Incoterms es establecer los criterios acerca de los trámites, los costos y los riesgos que implican la entrega de mercancías del vendedor al comprador. Bajo las nuevas reglas de las Incoterms, se mantienen 11 tipos divididos en 2 grupos. Las primeras son Incoterms de transporte multimodal, con las siglas EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP y DDP. Las segundas son Incoterms únicamente de transporte marítimo y vías navegables interiores, con las siglas FOB, FAS, CIF y CFR. A continuación, veremos cómo se clasifican en base a su uso y utilidad. En el grupo C se encuentran las Incoterms de entrega indirecta. En esta, la parte vendedora contrata el vehículo para el transporte de los productos. Sin embargo, el exportador queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de deterioros o costes adicionales desde su salida. Incoterm CFR, Cost and Freight o coste y flete. Usado en el transporte marítimo, la parte vendedora se responsabiliza del coste hasta que la mercancía llegue a su destino. Sin embargo, cuando se carga en el barco, el riesgo pasa a ser competencia del comprador. Incoterm CIF, Cost, Insurance and Freight o coste, seguro y flete. Cumple con los mismos parámetros que el CFR, pero con el añadido de que el vendedor debe contratar un seguro. Incoterm CPT, Carriage Paid to o transporte pagado hasta. Se emplea en cualquier tipo de transporte. El vendedor asume los gastos hasta que la mercancía llegue a su destino final, mientras que el riesgo pasa a manos del comprador cuando la mercancía la posea el transportista. Incoterm CIP, Carriage and Insurance Paid to o transporte y seguro pagados hasta. Utilizable para cualquier tipo de transporte, el exportador afronta los gastos del transporte principal y del seguro durante todo el trayecto. Grupo D de entrega directa. En este, los costes y los riesgos corren a cuenta del vendedor desde la salida de la mercancía hasta su entrega en el lugar pactado. Incoterm DPU, Delivered Place Unloaded, o entrega y descarga en lugar acordado. El vendedor sigue asumiendo los costes y riesgos hasta el lugar de descarga. Se usa para todo tipo de transporte. Incoterm DPA, Delivered at Place, o entregado en un punto. El exportador asume gastos y riesgos hasta la entrega de los bienes, a excepción de los costes derivados de la importación de la mercancía que son atribuidos al comprador. Es compatible con cualquier transporte. Incoterm DDP, Delivered Duty Paid, o entregado con derechos pagados. Empleado para todo transporte, el vendedor asume absolutamente todos los costes y riesgos de la operación de exportación. Grupo E de entrega directa a la salida. La parte vendedora proporciona la mercancía al comprador en sus propias instalaciones. Se incluyen los siguientes términos. Incoterm EXW,
ex-works o en fábrica. El vendedor solo se ocupa de embalar los productos, ya que los pone a disposición del comprador en sus propios almacenes. Así, el comprador asume los gastos y las responsabilidades derivadas de cualquier maniobra, desde su carga hasta su llegada al destino final. La contratación del seguro, que no es obligatorio, también corre a cuenta del importador. Grupo F de entrega indirecta. El vendedor dispone los bienes a un transportista seleccionado y abonado por el comprador. Los Incoterms de este tipo son FCA, Free Carrier o libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un lugar acordado, asumiendo los riesgos y los gastos, incluyendo los costes del despacho aduanero para la exportación hasta dicho instante. Incoterm FAS, Free Alongside Ship o franco al costado del buque. Incoterm usado en el transporte marítimo para cargas a granel o con un volumen muy grande. El vendedor transmite los bienes en el muelle o puerto de embarque acordado junto al buque en el que viajará la mercancía. En dicho instante, el importador contrae todos los costes y deterioros. Incoterm FOB, Free on Board o libre a bordo. El Incoterm FOB usado en el transporte marítimo establece que el vendedor proporciona la mercancía en el barco establecido asumiendo toda la responsabilidad hasta dicho momento. Entonces, el comprador hace frente a todo hasta su llegada al destino final. Después de entender cada uno de los usos que se les da a los Incoterms, es importante recalcar que el no establecer correctamente el Incoterm adecuado en sus cotizaciones y contratos internacionales conlleva grandes inconvenientes en las transacciones comerciales que se realicen, desde malos entendidos con el proveedor o comprador en cuanto a costos de carga, despachos de aduana, documentos, demoras y responsabilidades, o en caso de litigios, el no haber definido correctamente el Incoterm en el contrato o cotizaciones puede dificultar cualquier reclamación. El uso de Incoterms no es necesariamente obligatorio, pero sí es muy recomendable realizarlo, pues unifica criterios y terminología a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto o problemas, quedan delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación. Y con esto concluimos este tema.